Cuando le dijeron que no había más opciones, no lloró, no porque fuera fuerte, sino porque ya no le quedaban lágrimas. El médico habló con cuidado, usando palabras técnicas, explicaciones largas, frases que intentaban sonar humanas. Pero ella solo escuchó una cosa: el tiempo ya no estaba de su lado. El tratamiento era caro, el proceso incierto, y la vida que conocía empezaba a desmoronarse sin hacer ruido. Esa noche volvió a casa más cansada que nunca. Se sentó en la cocina rodeada de papeles, frascos vacíos y cuentas que no sabía cómo pagar. Pensó en las personas que antes estaban cerca, en las llamadas que ya no llegaban, en las promesas que se habían ido apagando con el paso de los días. La enfermedad no solo estaba atacando su cuerpo, estaba aislándola. Intentó rezar, pero las palabras no salieron como antes. No hubo discursos bonitos ni súplicas bien armadas, solo una pregunta sincera, casi avergonzada. ¿Todavía estás ahí, aunque yo ya no sepa cómo creer? No obtuvo una respuesta inmediata, y eso fue lo que más dolió, porque cuando la fe se rompe, no lo hace con estruendo. Se rompe en silencio, igual que las esperanzas que uno guarda para los peores momentos. Al día siguiente, hizo algo que nunca pensó que haría, no por valentía, sino por agotamiento. Decidió levantarse una vez más, sin saber para qué, sin garantías, sin promesas, solo con la idea de que quedarse en el suelo ya no era una opción. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño, nada extraordinario, nada milagroso a simple vista. Un gesto, una puerta abierta, una persona común que no ofreció soluciones mágicas, pero sí presencia. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido, algo empezó a moverse. No el diagnóstico, no el dinero, ella. Si alguna vez sentiste que ya no tenías fuerzas para seguir, quédate hasta el final de esta historia. Y si este tipo de relatos te acompañan en momentos difíciles, suscríbete ahora. En Voces del Legado contamos historias que no prometen finales perfectos, pero sí razones para levantarse una vez más. Porque a veces, el milagro no llega para cambiar la realidad de golpe, sino para enseñarte a volver a creer cuando ya nadie más lo haría por ti. El diagnóstico llegó sin dramatismo. No hubo gritos ni llanto inmediato. Solo una frase pronunciada con cuidado, como si el médico intentara amortiguar el impacto con el tono de voz. Es una condición seria y avanzada. Ella asintió, aunque no entendía del todo lo que eso significaba. Entendió lo suficiente cuando vio cómo el médico evitó sostenerle la mirada durante más de unos segundos. Había aprendido, con los años, a leer esos gestos. Era la forma educada de decir que el camino sería largo, incierto y caro. Demasiado caro. Los primeros días fueron confusos. Pruebas, papeles, nuevas palabras que se acumulaban como un idioma ajeno. Medicación que prometía alivio, pero también traía efectos secundarios. El cuerpo empezó a cansarse antes de tiempo. Subir una escalera se volvió una tarea calculada. Dormir ya no era descanso. Era una pausa breve entre dolores. Lo peor no era el dolor físico. Era el silencio que empezó a rodearla. Al principio algunos llamaron. Mensajes cortos, frases bien intencionadas. Cualquier cosa que necesites, estamos contigo. Pero el tiempo pasó, y esas voces se fueron apagando. No por maldad, sino por incomodidad. La enfermedad prolongada no sabe entretener. No tiene novedades agradables que contar. Las cuentas, en cambio, sí llegaron puntuales. Facturas médicas, medicamentos que no cubría el seguro, avisos que exigían pagos imposibles de cumplir. Ella empezó a ordenar papeles sobre la mesa de la cocina, como si, al alinearlos, pudiera imponer algo de control sobre el caos. No lo logró. Vendió algunas cosas pequeñas primero, objetos que tenían valor más sentimental que económico. Lo hizo sin ceremonia. Luego vino lo difícil, decidir qué podía irse sin que doliera demasiado. Cada venta era una despedida silenciosa, no para huir, sino para resistir un poco más. Las noches se volvieron largas, demasiado largas. A veces se despertaba con la sensación de que la casa era demasiado grande para una sola persona, otras demasiado pequeña para contener el miedo. Se sentaba en la oscuridad, respirando despacio, tratando de no pensar en el futuro inmediato.
Pensar en mañana era suficiente. Pensar más allá resultaba insoportable. Intentó rezar. No como antes, no con palabras bonitas, más bien como quien habla en voz baja sin saber si alguien escucha. Hubo días en que la fe le parecía un recuerdo ajeno, algo que había funcionado para otros, no para ella. Se preguntó si había hecho algo mal, si estaba pagando alguna deuda invisible. La respuesta no llegó, y eso dolió casi tanto como el diagnóstico. En ese estado empezó a sentir algo que no se confiesa fácilmente, la sensación de ser una carga, para el sistema, para quienes aún estaban cerca, para Dios incluso. Pensó más de una vez que tal vez lo más digno era dejar de luchar. Una noche, sentada en el suelo de la cocina, rodeada de papeles y frascos vacíos, dejó caer la cabeza entre las manos. No lloró. Estaba más allá de eso. Solo se quedó allí, inmóvil, como si el cuerpo hubiera decidido detenerse antes que la voluntad. Y fue entonces cuando ocurrió algo mínimo, tan pequeño que en otro momento de su vida habría pasado desapercibido. Un gesto sencillo, una posibilidad inesperada, una puerta que no prometía salvación, pero sí un motivo para levantarse una vez más. Y ese detalle, aparentemente insignificante, estaba a punto de cambiarlo todo. Al día siguiente, no amaneció con esperanza. No hubo una sensación nueva ni una claridad repentina. Amaneció igual que los otros, con el cuerpo pesado y la mente llena de cuentas sin pagar. Pero algo había cambiado, aunque ella todavía no supiera nombrarlo. Se levantó más tarde de lo habitual. Preparó un café que apenas probó. Se sentó frente a la mesa de la cocina, donde los papeles seguían esperando, como si no hubieran dormido. Los observó largo rato. No buscaba una solución, buscaba una decisión. Durante semanas había pensado en desaparecer. No de una forma trágica, sino silenciosa. Irse a un lugar donde nadie la conociera, donde no tuviera que explicar nada, donde la enfermedad no viniera acompañada de miradas incómodas o de lástima mal disimulada. No era huida, era cansancio. Ese día, sin embargo, decidió hacer algo distinto. No porque se sintiera fuerte, sino porque se sentía agotada de rendirse por dentro. Tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. No un plan, no una oración formal, solo una lista simple, lo que aún podía hacer, lo que todavía estaba en sus manos. La lista fue corta, dolorosamente corta, pero existía. Entre esas cosas, había una que llevaba días evitando: pedir ayuda. No ayuda grande, no milagros, ayuda concreta. Se vistió despacio, con cuidado de no exigirle demasiado al cuerpo. Salió de casa sin saber exactamente a dónde iba. Caminó unas cuadras, deteniéndose cuando el cansancio lo pedía. El barrio estaba despierto, pero indiferente. La vida seguía sin notar su lucha. Entró a un pequeño centro comunitario que había visto 1000 veces sin prestar atención. Un lugar sencillo, con un cartel gastado y horarios escritos a mano. Nunca había entrado antes. Siempre pensó que no era para ella. Ese pensamiento ahora le parecía ridículo. Dentro el ambiente era tranquilo. Nadie la miró con prisa. Nadie le preguntó de inmediato qué necesitaba. Eso, curiosamente, la alivió. Esperó sentada, observando a otras personas que parecían cargar historias tan pesadas como la suya. Cuando por fin habló, lo hizo sin dramatizar. Dijo la verdad sin adornos. Dijo que estaba enferma, que no podía pagar todo, que estaba cansada. No pidió que la salvaran, solo pidió orientación. La mujer que la escuchó no prometió nada extraordinario. No habló de soluciones mágicas, le explicó procesos, opciones, tiempos. Le habló de personas dispuestas a ayudar de maneras pequeñas, organizadas. Le habló de paciencia. Eso no era el milagro que ella había imaginado en otro tiempo, pero era real. Esa tarde, de regreso a casa, se detuvo frente a una iglesia pequeña. No entró de inmediato. Se quedó afuera, observando. Finalmente pasó, se sentó en el último banco y cerró los ojos. No rezó como antes, no pidió ser curada, solo dijo en silencio: «Si todavía hay algo que deba aprender, muéstramelo». No sintió una respuesta clara, no escuchó voces, pero al levantarse sintió algo distinto, no alivio, sino disposición, una voluntad frágil,
imperfecta, pero viva. Esa noche revisó nuevamente sus papeles. Por primera vez en semanas no lo hizo para rendirse, sino para reorganizar. Llamó a un número, dejó un mensaje, aceptó una cita. No sabía si eso cambiaría su destino, pero había decidido algo importante. No iba a dejar de levantarse mientras aún quedara un pequeño motivo para hacerlo. Y esa elección, silenciosa y casi invisible, empezó a mover lo que parecía inmóvil. La cita llegó 2 días después. Para ella 2 días eran una eternidad. No porque el tiempo pasara lento, sino porque cada hora traía una pregunta nueva. ¿Y si no sirve? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si llegué tarde a todo esto? La mente, cuando está herida, inventa futuros crueles con una facilidad inquietante. Se presentó por la mañana en el mismo centro comunitario. Llevaba una carpeta con documentos que había organizado la noche anterior. Papeles médicos, recibos, notas. Todo con el tipo de orden que uno busca cuando quiere sentir que todavía controla algo. La recibió un hombre que no parecía importante. No vestía traje, no hablaba fuerte, no era carismático. Tenía la apariencia de quien trabaja mucho y no necesita demostrárselo a nadie. Se sentó frente a ella, revisó la carpeta sin prisa y empezó a hacer preguntas simples, concretas. ¿Cuánto cuesta el tratamiento mensual? ¿Qué parte está cubierta? ¿Quién vive contigo? ¿Tienes una red de apoyo real, no gente que dice que está? Esa pregunta la desarmó, porque la verdad era que su red se había ido reduciendo hasta quedarse casi vacía. Algunas personas se alejaron por miedo, otras por incomodidad, otras simplemente porque la vida las absorbió. La enfermedad no siempre genera maldad a su alrededor. A veces solo revela cuánta fragilidad hay en los vínculos. Él asintió como si ya supiera. «No estás sola aquí», dijo sin solemnidad. «Solo estás cansada». No fue una frase espiritual, fue una frase humana, y eso en ese momento la conmovió más que cualquier promesa. El hombre le explicó que colaboraba con un pequeño grupo local que ayudaba en casos como el suyo, no haciendo caridad vacía, sino conectando personas con recursos, descuentos, trámites y apoyo real. A veces lograban reducir costos de medicamentos, a veces conseguían transporte, a veces lograban algo tan simple como acompañamiento para consultas médicas. «No te prometo milagros», le dijo, «te prometo pasos». Ella no supo qué responder. Había aprendido a desconfiar de las palabras grandes. Pero aquello no venía con palabras grandes. Venía con un listado escrito a mano y números de teléfono. Venía con un «vamos a intentar esto primero» y «si no funciona, probamos lo siguiente». Antes de irse, él hizo algo que la dejó en silencio. Sacó su propio teléfono y llamó a una clínica para preguntar por un plan de pago diferente. Habló con tranquilidad, sin urgencia teatral. Consiguió una cita. Consiguió una revisión de tarifas. Cuando colgó, la miró. No es solución total, pero es aire. Ella sintió una punzada en el pecho. Aire. Eso era exactamente un pequeño margen para respirar sin ahogarse. Al salir del centro no se sentía salvada, pero se sentía vista, y esa diferencia era enorme. Esa misma semana empezó el proceso. Trámites, confirmaciones, llamadas. En cada paso aparecía alguien, una mujer que la acompañó a una consulta, un voluntario que le explicó un formulario que parecía imposible, una farmacéutica que le dijo, «Si vienes tal día, puedo ayudarte con un descuento». Pequeñas acciones, pequeñas manos sosteniéndola. Y con esas acciones, algo se movió dentro de ella, una fe nueva, distinta. No era la fe ingenua de todo saldrá perfecto, era una fe adulta. Aunque no sea perfecto, todavía puedo avanzar. Una tarde, mientras caminaba despacio hacia su casa, se detuvo frente a un árbol del barrio, un árbol común. Lo miró unos segundos como si fuera la primera vez, y se sorprendió pensando, «Todavía hay vida aquí». Esa noche volvió a sentarse en el último banco de la iglesia. Esta vez sí lloró, pero no por desesperación. Lloró como quien suelta una carga. No pidió curación inmediata. Solo agradeció por algo simple. «Gracias por no dejarme sola». Y sin saberlo, en ese mismo instante su cuerpo y su destino estaban a punto de encontrar una oportunidad real,
Pero primero la vida la obligaría a pasar por la parte más difícil, la espera. La espera no fue amable, no tuvo música de fondo ni escenas inspiradoras. Fue lenta, irregular, a veces injusta. Hubo días en que el cuerpo respondía mejor y otros en que parecía retroceder sin explicación. El tratamiento avanzaba en pequeños pasos, pero cada paso venía acompañado de cansancio, mareos, noches sin sueño. Y con cada síntoma, la misma pregunta regresaba. ¿Y si todo esto no sirve? Había aprendido que la fe no elimina el miedo, solo evita que uno se hunda en él, pero eso no la hacía más fácil de sostener. Hubo una semana particularmente dura. Los análisis no mostraron la mejora esperada. El médico fue prudente, pero su prudencia dolía. Ajustes, nuevas pruebas, más tiempo, siempre más tiempo. Y ella ya se sentía vieja de esperar. Esa noche volvió a casa con una sensación conocida, la de estar haciendo todo bien y aún así no alcanzar. Se sentó en el borde de la cama sin encender la luz. Permaneció allí largo rato, escuchando su propia respiración, pesada, irregular. Por primera vez desde que había decidido levantarse otra vez, pensó en abandonar. No el tratamiento, la esperanza, porque seguir creyendo también cansa. Al día siguiente no fue al centro comunitario. No respondió mensajes. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería escuchar palabras de ánimo. No quería promesas. Solo quería silencio. Y el silencio llegó. Pero no como refugio. Llegó como un espejo. En esa quietud aparecieron pensamientos que había mantenido a raya durante semanas. Recuerdos de lo que había perdido, de lo que no sería, de las versiones de sí misma que ya no existían. Se preguntó si todo aquel esfuerzo no era solo una forma lenta de retrasar lo inevitable. Por la tarde, alguien llamó a la puerta. No abrió de inmediato. Dudó. Pensó en fingir que no estaba, pero la insistencia no fue agresiva, fue paciente. Finalmente, se levantó. Era una de las voluntarias del centro. No llevaba discursos preparados. No traía soluciones nuevas, solo una bolsa con comida sencilla y una mirada honesta. «No viniste hoy», dijo. «Pensé que tal vez necesitabas compañía». Se sentaron en la cocina. No hablaron mucho, comieron en silencio. Y en ese silencio compartido, algo volvió a acomodarse por dentro. No era fuerza, era presencia. Antes de irse, la mujer dijo algo breve, casi casual. «No tienes que ser fuerte todos los días, solo no te vayas del todo». Esa frase quedó resonando. Esa noche ella volvió a rezar, no con gratitud, no con súplica desesperada. Rezó con cansancio, dijo simplemente, «No sé si esto va a funcionar, pero sigo aquí». Y eso, entendió de pronto, también era fe. Al día siguiente retomó el tratamiento. Lento, incierto, pero constante. Volvió a contestar llamadas, volvió a sentarse en salas de espera, volvió a dejar que otros la acompañaran. El cambio no fue inmediato. No fue visible, no fue espectacular, pero algo empezó a alinearse, y sin que ella lo supiera aún, la parte más dura de su camino estaba preparando el terreno para el giro que nadie podía anticipar. Porque a veces la fe no se prueba cuando uno cree, sino cuando decide no irse. El cambio no llegó como una noticia extraordinaria. Llegó disfrazado de normalidad, una revisión más, un análisis rutinario. Una consulta que, en teoría, no debía traer sorpresas. Ella entró al consultorio sin expectativas. Había aprendido a protegerse del golpe de la decepción. Se sentó frente al médico con la resignación tranquila de quien ya no espera milagros, solo claridad. El médico revisó los resultados en silencio. Demasiado silencio. Pasó páginas. Comparó fechas. Volvió a mirar la pantalla. Frunció ligeramente el ceño, no con preocupación, sino con atención. Ella lo observaba, intentando leer un gesto definitivo, algo que le indicara qué sentir. Finalmente él habló. «Hay una mejora». La palabra flotó en el aire, sin peso al principio. «¿Cómo?», preguntó ella más por reflejo que por esperanza. «No es una recuperación total», aclaró. «No todavía, pero hay indicadores que no estaban antes. Respuesta al tratamiento. Estabilización. El cuerpo está reaccionando mejor de lo esperado». Ella asintió sin saber qué hacer con eso. No lloró,
No sonrió, solo escuchó. Había pasado tanto tiempo preparándose para malas noticias que no sabía cómo recibir una buena. «Vamos a continuar», dijo el médico. «Con cuidado, paso a paso». Al salir del consultorio, se sentó un momento en una banca del pasillo. Apoyó la espalda contra la pared fría. Cerró los ojos, no para agradecer, sino para procesar. No era el final del camino, pero tampoco era el mismo punto de antes. Algo se había movido. Esa tarde caminó despacio por el barrio. Observó cosas pequeñas, una ventana abierta, un perro dormido al sol, el sonido lejano de una radio. Detalles que antes no registraba porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Por primera vez en meses, se permitió pensar en el futuro, sin miedo inmediato. Los días siguientes trajeron más señales, no todas positivas, pero sí coherentes. El cuerpo seguía cansado, pero ya no colapsaba. Las noches eran irregulares, pero el dolor cedía antes. El apetito regresaba de a poco. Pequeños avances que, sumados, empezaban a construir algo nuevo. El hombre del centro comunitario la llamó una mañana. «Conseguimos ajustar el plan de medicamentos», le dijo. «Va a ser menos pesado para ti y para tus cuentas». Ella cerró los ojos al escuchar eso. No por alivio económico, sino porque entendió algo esencial. No estaba luchando sola. Nunca lo había estado, aunque así lo sintiera. Volvió a la iglesia esa semana, no para pedir, para agradecer sin exagerar. Encendió una vela pequeña. Permaneció sentada unos minutos. Pensó en todo lo que había atravesado y en cómo, sin darse cuenta, había cambiado. Ya no esperaba que Dios bajara a resolverlo todo. Ahora entendía que la fe también se manifestaba en médicos responsables, en personas comprometidas, en decisiones diarias de no rendirse. Una noche, mientras se preparaba para dormir, abrió un cuaderno viejo y escribió algo que no planeaba compartir con nadie. «No sé cómo terminará esto, pero hoy estoy un poco mejor que ayer, y eso ya es un milagro». Guardó el cuaderno, apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo inmediato al amanecer, y sin saberlo, ese descanso, tan simple, tan humano, marcaba el inicio de una transformación que iba mucho más allá de la salud. Porque el verdadero milagro no era solo sanar, era volver a vivir sin miedo. Con el paso de las semanas, la mejoría dejó de ser un dato aislado y empezó a convertirse en un proceso. No uno lineal ni perfecto, pero sí real. Había días buenos y días difíciles, pero ya no eran una caída libre. Eran parte de un camino que, por primera vez, tenía dirección. Ella comenzó a notar algo nuevo. Su forma de mirar la vida estaba cambiando. Antes cada decisión giraba en torno al miedo. Miedo a no alcanzar, miedo a depender, miedo a quedarse atrás. Ahora, sin darse cuenta, empezaba a pensar distinto. No en términos grandiosos, sino prácticos. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué sí está en mis manos? ¿A quién puedo ayudar aunque sea un poco? Ese cambio interno fue silencioso, pero profundo. Volvió al centro comunitario no solo como alguien que recibe, sino como alguien que pregunta si puede colaborar. No para pagar una deuda, sino porque sentía la necesidad de participar. Empezó ayudando con tareas simples, ordenar papeles, acompañar a otras personas a consultas, escuchar historias que se parecían demasiado a la suya. Al principio dudó, pensó que no tenía fuerzas suficientes, pero descubrió algo inesperado. Ayudar no la agotaba, la ordenaba. Cada vez que escuchaba a alguien decir «no puedo más», recordaba su propia voz semanas atrás, y al acompañar a otros, encontraba palabras que también la sostenían a ella. No palabras vacías, sino honestas. No es fácil, no todo mejora rápido, pero hoy estás aquí. Su fe también cambió. Dejó de ser una lista de pedidos urgentes. Se volvió una conversación constante, sencilla. A veces agradecía, a veces reclamaba, a veces solo se sentaba en silencio. Ya no buscaba señales extraordinarias. Aprendió a reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Un día el médico le dijo algo que no olvidaría. «Has hecho algo muy bien», comentó. «No solo seguiste el tratamiento, te cuidaste por dentro». Ella no supo cómo explicarlo.
No había una receta clara para eso. Solo sabía que, cuando había decidido levantarse otra vez, algo en su interior se había alineado. El dolor seguía apareciendo de vez en cuando, las limitaciones también, pero ya no definían su identidad. No era la mujer enferma, era una persona atravesando una etapa difícil y creciendo en ella. Una tarde, mientras regresaba caminando despacio, pasó frente a la misma iglesia donde había entrado por primera vez sin saber qué decir. Se detuvo. Entró. Se sentó en el mismo banco del fondo. Esta vez sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque entendió algo fundamental. La fe no la había sacado del problema. La había acompañado mientras aprendía a atravesarlo. Y en ese acompañamiento había descubierto una versión de sí misma más fuerte, más compasiva, más despierta. Al salir, el sol comenzaba a bajar. La luz bañaba la calle con una calma nueva. Pensó en cuántas personas aún estaban donde ella había estado. Pensó en todo lo que había recibido sin merecerlo. Y en ese pensamiento nació una decisión. Todavía no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que su historia no podía terminar solo en ella. Porque cuando uno recibe un milagro, aunque sea lento y discreto, tarde o temprano entiende que su verdadero sentido es multiplicarse. Y ese propósito estaba a punto de revelarse. Pasaron los años. No de golpe, no sin tropiezos, pero pasaron. Su salud nunca volvió a ser exactamente como antes, y ella lo sabía. Aprendió a convivir con límites, con revisiones periódicas, con días en los que el cuerpo pedía más descanso que ambición. Pero también aprendió algo que antes desconocía. La vida no se mide solo por lo que uno puede hacer, sino por la forma en que elige estar presente. Siguió colaborando en el centro comunitario. Al principio pocas horas, luego más. No como alguien que salió adelante, sino como alguien que entendía el valor de acompañar. Se volvió una referencia silenciosa. No daba discursos, no hablaba de milagros. Simplemente escuchaba, orientaba, se sentaba al lado de quienes estaban donde ella había estado. Algunas personas le preguntaban cómo había logrado salir de aquello. Ella nunca respondía con una fórmula. Decía cosas simples. No fue de un día para otro. No fue solo fe. No fue solo ayuda. Fue no irme cuando quise irme. Con el tiempo, su historia empezó a circular sin que ella la empujara. Alguien hablaba de ella a otro. Alguien la recomendaba. No como ejemplo, sino como compañía. Y así, sin darse cuenta, se convirtió en parte del sostén de muchas vidas. Una tarde recibió una llamada del médico que la había acompañado desde el principio. Era una revisión más. Pero al colgar se quedó mirando el teléfono unos segundos, con una sonrisa tranquila. Había estabilidad, había continuidad, había vida. Esa noche volvió a casa caminando despacio. Se detuvo en la misma cocina donde años atrás había estado sentada en el suelo rodeada de papeles y miedo. Miró la mesa. Tocó la superficie con la mano. Recordó. No sintió tristeza, sintió gratitud. Se sentó, cerró los ojos y habló en silencio. No pidió nada, no prometió nada, solo dijo, «Gracias por quedarte conmigo cuando yo no pude». Comprendió entonces algo que antes le habría parecido imposible. El milagro no había sido solo sanar. El milagro había sido aprender a vivir sin huir del dolor, sin endurecerse, sin cerrarse. El milagro había sido volver a creer en Dios, en las personas, en las pequeñas decisiones diarias y, sobre todo, en sí misma. Al final, su vida no se convirtió en una historia espectacular. No hubo titulares, no hubo aplausos, pero hubo algo mucho más duradero, un legado invisible que seguía caminando en cada persona a la que acompañó. Porque a veces el milagro llega en el peor momento, no para sacarte de la oscuridad de inmediato, sino para enseñarte a encender luz mientras sigues caminando. Y esa luz, cuando es verdadera, nunca se apaga. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete y compártela. Tal vez llegue a alguien que hoy también necesita creer que levantarse una vez más ya es un milagro.